creación de hombre. Shalom, ¿cómo están? Una vez más, gracias al Padre, vamos a tener esta reunión y hoy el tema que quiero compartir es el libro de Colosenses. Colosenses, shalom hermano Lorenzo, no, te extrañamos este lunes, no estuvo con nosotros en Laurel, te saluda Margarita también. El libro de Colosenses capítulo 2, ¿no? El que quiero leer. Pero antes veamos lo que dice en el capítulo 1. Colosenses 1:1. Pablo dice, apóstol de Yeshua HaMashiach. Dice ahí, por la voluntad de Elohim, y el hermano Timoteo. O sea, esta carta es redactada con la colaboración de Timoteo. Probablemente Timoteo era su escribano. Y mire a quién va dirigida. Dice, a los santos y fieles hermanos en el Mesías que están en Colosas. Esta ciudad se llamaba Colosas, una ciudad que ahora estaría en la región de Turquía. Y Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Elohim, nuestro Padre, y del Señor Yeshua HaMashiach. ¿Por qué siempre la gracia y paz viene de Elohim y le agrega y de el Señor Yeshua HaMashiach? ¿Será que existen dos dioses, como creen algunos? ¿O será que existe el Todopoderoso, que es el Padre, y su Mesías, a quien también se le llama el Hijo, que es Yeshua HaMashiach? Bueno, acá la Biblia está aclarando, está haciendo claro. Gracia y paz sean a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Yeshua HaMashiach. Está dividiendo bien claramente. Ahora, ¿y por qué también la gracia y paz vienen de Yeshua? Porque el creador de la palabra, el creador de la fe, el creador de las promesas, es el eterno o Elohim, el Dios nuestro Padre. Y entonces toda su creación, toda su obra magnífica en mí, todos sus proyectos, sus promesas, me dan gracia y paz. ¿Qué significa gracia? Que yo puedo obtener beneficios, puedo obtener bondades. Eso es la gracia, ¿no? Y la paz, bueno, cuando yo soy beneficiado con algo, tengo paz. ¿Qué significa paz? Shalom, tranquilidad. Es como cuando ustedes reciben algún premio, algún regalo, o su salario, no sé. Eso nunca no le quebranta el corazón, le da paz. Bueno, de la misma forma también, al ser nosotros guiados por el Todopoderoso, según esta palabra estamos recibiendo gracia y paz. La transmisión está saliendo bien, ¿no? Entonces, un ratito. No sé por qué parece que se me cortó acá. Ahí va. Bueno. Entonces, ahora, ¿por qué de Yeshua? Hablamos del Padre, ¿no? ¿Por qué de Yeshua? Porque Yeshua es el que transmite esa gracia y esa paz. La persona de Yeshua es el que permitió que yo pueda recibir esa gracia y paz. Es, como se dice, el intermediario. ¿Se necesita de intermediario? Se necesita. ¿El pueblo hebreo tuvo intermediario? Tuvo intermediario. Y eso es categórico. Bueno, eso para poder entender. Ahora, los hermanos de Colosas fueron hermanos que entendieron la palabra a través de mensajeros. El apóstol Pablo, de acuerdo a los datos históricos, el apóstol Pablo nunca estuvo en Colosas. El apóstol Pablo visitaba las ciudades de Filipos, de Corintios, y en una de esas visitas se encontró con un hermano llamado Epafras. Este Epafras es natural o ciudadano de Colosas. Entonces, al participar de la reunión, de los estudios, de la enseñanza de Pablo, llenó en su corazón
y tuvo el deseo de llevar esta enseñanza a sus parientes, a sus conocidos que estaban en Colosas. Al llevar esta palabra allá en Colosas, mucha gente empezó a oír, a escuchar y a manifestarse y a aceptar el mensaje que estaban recibiendo de parte de Yeshua. Pero en ese tiempo, ¿qué tipo de ciudadanos había en Colosas, como en muchas otras regiones? Ya existían judíos, ya habían judíos netos, existían prosélitos, que son prosélitos, son los que eran gentiles y se convirtieron al judaísmo. Existían también una comunidad de esenios, personas muy radicales en la palabra, en la observancia de la ley. Eran los esenios, que siempre estaban apartados, alejándose de la comunidad, queriendo vivir en santidad. Y existía también un grupo de creyentes de teorías greco-romanas o helenistas, que tenían también ya una mezcla de judaísmo y de otros pensamientos. Es como en la mentalidad del griego que quiere aprender todo, quiero saber, cultura general. Se convirtieron en una religión de cultura general y donde muchas veces usaban sus sistemas. Bueno, todo este tipo de personas estaba en Colosa. Pasando el tiempo, Pablo enviaba mensajes a los hermanos de Colosa sobre la enseñanza, sobre la palabra. No hay registro de que él haya visitado Colosa, simplemente era a través de mensajes. Imagínense. Así que este sistema que nosotros estamos usando es bastante bueno, aunque yo tal vez nunca pueda visitar las ciudades o los países. Espero que alguna vez sí, si el Padre me permite, me da larga vida, ¿no? Pero el mensaje sí está llegando. El mensaje está llegando a ustedes y eso es lo que a nosotros nos importa. Entonces hubo conflicto ahí en Colosas. Hubo, ¿cómo se puede decir? Confusiones. Una mezcla de teorías y doctrinas. Como hoy en día estamos teniendo también. Hoy en día el creyente normal, vamos a decirle el cristiano, ¿no?, que ha salido del caparazón y que empieza a escuchar diferentes tipos de estudios, comentarios, que mesianismo, que judaísmo, que noajismo y otros ismos. Entonces tiene una confusión y ya no entiende más qué es la verdad o qué es lo correcto. Y cuando le cae bien algo empieza a agradarse de esto y tira lo otro. Me gusta más esto, tira esto. Me gusta más esto, tira. Y así vive. Una persona que no pone la pata firme. Ahí vive viendo ideas. Entonces, este tema, yo me estoy haciendo un resumen, ¿no? Por cierto, yo ya tengo todo el libro de... Parece que estoy haciendo promoción otra de los estudios que hice. Y está bien, ¿no? Para que ustedes puedan tener una idea. Porque estos estudios tienen el objetivo de mostrarnos algo del libro y de algún tema que hay en el libro. Pero nosotros ya compartimos todo el libro de Colosenses. Ustedes pueden encontrarlo en Palabra de Vida Eterna, capítulo por capítulo. Solamente ahora vamos a ver este punto. Y en especial en el capítulo 2. Veamos lo que dice en el capítulo 2. Porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por ustedes, por vosotros, por los que están en la Odisea también, otro lugar, y por todos los que nunca han visto mi rostro. Ahí está hablando de que él nunca los visitó, pero sí enviaba cartas y escuchaba informaciones de cómo estaban ellos viviendo y qué problemas estaban teniendo. Para que sean consolados en sus corazones. Fíjense, el objetivo de este es consolar sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar toda la riqueza del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Elohim, el Padre, y de el Mesías. Elohim, el Padre, y el Mesías. ¿Quién es Elohim? Elohim es el que creó el proyecto, creó el plan, y el Mesías es el que lo transmitió. En quien están escondidas todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Está hablando del Mesías. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante, en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en el Mesías. O sea, hay personas que le meten palabras persuasivas, convencitivas,
Pero yo no estoy ahí para poder aclararles, dice, pero está mi espíritu. Y cuando habla mi espíritu, se refiere a la enseñanza que le estoy impartiendo, la enseñanza que le estoy transmitiendo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Yeshua HaMashiach, andad en él. O sea, lo que aprendiste, esto es la cosa interesante. Pablo le hace entender las enseñanzas que nosotros estamos recibiendo vienen de Yeshua, quien es el vocero y el representante y el mediador del Todopoderoso con nosotros los creyentes, o ahora los gentiles. Arraigados y sobreedificados en el y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Siempre la Biblia habla de enseñanza. Ahora, plenitud de la vida en Cristo. Bueno, esto es un título. Pero vamos a ver, yo quiero entender esto con ustedes. Desde el 8. Realmente vamos a compartir desde el 8. Todo lo demás fue una previa. Mirad que nadie os engañe. Recuerden que había en ese lugar de Colosas esenios, prosélitos, probablemente judaizantes, greco-romanos, culturas universales. Y miren, ¿cómo dice que nadie os engañe? Por medio de filosofías y huecas sutilezas. ¿Y qué dice ahí? Según tradiciones de los hombres. Atiendan bien esta palabra. El engaño puede salir de filosofías, pensamientos, ¿no? Ideas. No es que las filosofías estén mal, sino que el engaño puede venir desde esa dirección. Huecas sutilezas. Y huecas sutilezas. Enseñanza aparentemente profunda, pero que no tiene ninguna base, ningún fundamento. Solamente son ideas que salieron de las cabezas de hombres. Que hoy en día existen muchísimas ideas, pensamientos, que después se formaron y se crearon como ya alguna dogma, alguna doctrina. Conforme a los rudimentos del mundo y no según el Mesías. O sea, hay enseñanzas que tienen base en ideas del mundo y no se conecta con lo que enseñó el Mesías. Veamos la nota 8. Nueva Traducción Viviente dice así: no permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y dispares elocuentes, dice, que nazcan del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no del Mesías. En 1 Timoteo 6:20 dice: Timoteo, cuida bien lo que Elohim te ha confiado. Evita las discusiones mundanas, fíjense acá, discusiones mundanas y necias con los que se oponen a ti con su así llamado conocimiento. O sea, cuando la discusión no tiene base, sustento bíblico. Nosotros, por ejemplo, tenemos el objetivo de enseñar la Escritura, la Biblia, y a través de eso basamos nuestros debates. Si no hay sustento bíblico, si es idea, siempre a mí me dijeron, una vez escuché en una parte, una persona me dijo, aunque yo le mostré la Escritura, me dijo, pero mi profeta o mi pastor así me enseñó y yo así quiero creer. Bueno, entonces con esta persona ya no puedo más yo discutir. Cuando una persona se aferra a su dogma, a su denominación, a su líder, antes de ver lo que dicen los textos, la Escritura, las evidencias, entonces ya no hay forma de ir discutiendo con esa persona. Se quedó ahí. Que se oponen a ti, dice, con así llamado conocimiento. Bueno, versículo 9, porque en él habita, o sea, en el Mesías, ahora, bueno, dice, y no según el Mesías, y acá atiendan bien, el que te habla de cosas que no están basadas en el Mesías. Entonces vos podés pensar, solamente tenemos que recibir enseñanzas que vengan del Mesías. Este es el famoso cristocentrismo. No, porque si voy a creer solamente en el texto que estoy viendo aquí, puede ser que piense así. Pero esto es solamente un texto. Hay que leer el libro completo y hay que tener todo el enfoque de lo que Pablo está queriendo hablar. Para eso hay que ver otros textos de Pablo.
Y además, yo ya le expliqué la idea de lo que ocurría acá en Colosas. ¿Y qué era el contexto de lo que ellos tenían acerca de Yeshua? Yeshua es el intermediario entre el Eterno y los hombres acerca de la Torá y el plan del Padre para redimir a su pueblo. Ese es el propósito de Yeshua. Entonces, cuando dice acá, en él, en el Mesías, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. A ver, esa palabra ya a mí me asusta. Quiere decir que en este cuerpo vive Dios, así nosotros entendemos. Ahí dice, pastor. Y claro, si vos lees ese texto, eso es lo que va a decir. Pero ¿qué es lo que descendió de arriba y que entró y estuvo en todos los israelitas? Usted ya sabrá, ¿no? Fue la Torá. Fue la Torá. Cuando Dios le dio a Moisés la Torá, cuando Dios le reveló la Torá para que la anuncie al pueblo, cuando Moisés bajaba del Sinaí, tenía el rostro emblanquecido, como si fuera una luz que nadie podía mirar, y tuvieron que ponerle un velo. ¿Cómo sentirían en ese tiempo los que vieron a Moisés? En este Moisés habita, en su cuerpo está habitando toda la plenitud de la deidad del Todopoderoso, ahí está viviendo. Pero él no era un Dios por eso. Está hablando del contacto. Entonces, claramente uno puede darse cuenta de lo que el escritor está diciendo. De ahí del valor de la enseñanza que nos dio Yeshua. De que esto venía de Elohim y era para abrir el pensamiento de las personas. Bueno, en él habita corporalmente. Habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Que es principado, autoridades. Potestad, poderes. ¿Y qué es lo que le dio y le permite a Yeshua tener ese poder? Y ser la cabeza. ¿Qué? ¿Que es Dios? ¿Que hijo de Dios? ¿Que nació de una virgen? No. Es lo que enseñó. La enseñanza es el comienzo del temor a Dios, dice el principio de la sabiduría. Yeshua enseñaba la Torá, vivía la Torá, practicaba la Torá y murió porque enseñó la Torá. Y al enseñar la Torá demostró que nosotros, o el pueblo que estaba en ese tiempo, estábamos errados, estábamos en pecado. Por eso tuvo esa autoridad. Por eso los hombres de fe, como Abraham, fueron hombres de fe, fueron líderes, porque escucharon la voz del Eterno y caminaron conforme al Eterno. Moisés también, aunque Moisés al principio no quería, pero el Padre le dijo, yo te estoy nombrando a vos. Entonces después él fue una gran autoridad. David y otro hombre de fe, Josué, Yehoshua. En él también, versículo 11, fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. ¿Y esto qué significa? Y aquí ustedes van a ver claramente que el apóstol Pablo, este texto, para los que no entienden, confirma todo lo que le estoy diciendo desde arriba. Porque está diciendo que a través de Yeshua, dice ahí, fuimos circuncidados, dice. En él también fuisteis circuncidados. Pero dice con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. ¿Y de qué está hablando? Una circuncisión no hecha de mano. Veamos la nota 11. Nueva traducción viviente dice, cuando ustedes llegaron al Mesías, fueron circuncidados, pero no, dice, mediante un procedimiento corporal. El Mesías llevó a cabo una circuncisión espiritual, es decir, les quitó la naturaleza pecaminosa. ¿Cómo hizo eso? A ver, explíquenme. Así, oh Señor, te acepto como mi Señor Salvador. Ese día ya yo me sentía más bueno, me sentía más, amaba a todo el mundo. No, aunque muchos dicen que fue así, ¿no? En realidad, cuando yo empecé a entender sus enseñanzas,
los textos que me hablaba. Como decían los discípulos de Emaús, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos abría las escrituras? Ese es el punto. Esta circuncisión, la palabra circuncisión también es usada como despojarme de mi pensamiento opositor. Despojarme de mi pensamiento opositor. No simplemente es de circuncisión extirpar el prepucio. Es también despojar. Y ahora, ¿esto de dónde está sacando el apóstol Pablo? Miren acá, Deuteronomio 35. Deuteronomio 35, a ver, vamos a entrar, Josué, ahí, vamos a entrar en el capítulo. Ahí un enlace, te lleva directamente ahí. Entra en ese enlace. Ahí está. Vamos a leer un poco de qué está hablando el apóstol Pablo. No sé si ya le salió. Sí, ya le salió, ¿no? 35 dice así. Se emblanqueció su pantalla, ¿no? Pero enseguida va a aparecer. Dice, y te hará, el versículo 5, y te hará volver el Eterno, tu Elohim, a la tierra. Vamos a leer desde 1 para poder entender. 31. Sucederá que cuando hubiere venido sobre ti, esto es la Torá, todas estas cosas, la bendición y la maldición, que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones, a donde hubieres arrojado el Eterno tu Elohim, y te convirtieres al Eterno, y obedecieres a su voz, conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Yahweh, que dice ahí, hará volver a tus cautivos, tendrá misericordia de ti, volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Yahweh tu Elohim. Lo que ahora está ocurriendo, Pablo está predicando en Colosas. Aún cuando tus desterrados estuvieran en la parte más lejana que hay debajo del cielo, de allí te recogerá el Eterno tu Elohim y te tomará. Y te hará volver Yahweh tu Elohim a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y hará bien y te multiplicará más que a tus padres. Y miren lo que dice el 6. Circuncidará Yahweh tu Elohim tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas. Aquí en Deuteronomio dice que cuando vos empiezas a cambiar tu corazón, empiezas a querer regresar a la palabra. ¿Y cómo logra eso? Cuando alguien te está hablando, va a circuncidar tu prepucio, no, tu corazón, dice. Lo que Pablo está usando ahora. Lo que Yeshua nos enseñó, lo que Yeshua hizo, circuncidó nuestros corazones. No una circuncisión religiosa o tradicional que se hace corporalmente, dice, sino una circuncisión que cambia mi corazón. Y eso, versículo 8 dice, y tú volverás, en los 7, y pondrá Yahweh, tu Elohim, todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. Y tú volverás, dice, y oirás la voz de Yahweh y pondrás por obra sus mandamientos que yo te ordeno hoy. O sea, cuando empieza a circuncidar tu corazón, de verdad yo voy a querer escuchar la palabra. Voy a querer escuchar otra vez. Yo voy a querer participar, ser parte de la comunidad cuando haya sido circuncidado el corazón. Y eso es lo que ahora el apóstol Pablo está mencionando acá en Colosenses. Volvamos a Colosenses 2:8. Entonces vemos que estaba esto en la Torá. Entonces, versículo 11, ¿no? En él también fuiste circuncidado con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso, dice, carnal, en la circuncisión de Cristo. ¿De qué está hablando? Esto tenemos para entender. Vimos lo que decía en la Torá. Ya voy a volver, voy a querer seguir los pasos del Padre, voy a querer seguir su estatuto, ya no voy a querer seguir este pensamiento mundano y carnal que muchos estaban teniendo ahí en Colosa. Ahora, sepultados con el bautismo, el cual fuisteis también resucitados en él, mediante la fe en el poder de Elohim que le levantó de los muertos. Entonces habla de la sepultura del bautismo. ¿Y qué es el bautismo? Si primero cambió mi corazón
para que yo ya no quiera más seguir los deseos de este mundo, porque aprendí la Torá a través de Yeshua, a través del movimiento que Yeshua estableció. Ahora también dejé de pertenecer a este sistema. El bautismo también se puede entender de dos formas. Una forma literal, que es cuando vos te metes en el agua y salís, y una forma espiritual. Para los que no se han bautizado en agua, si ustedes han entendido a través de la Torá, del mensaje de Yeshua, que ya no pertenece a este sistema, que su maestro es el que le abrió el entendimiento a través de la Torá, el que le mostró el camino a través de la Torá, entonces ustedes han sido bautizados. Su viejo hombre, su vieja naturaleza fue sepultada. Bueno, versículo, nota 12. Y miren lo que nuevamente se relaciona con la Torá. ¿Por qué? Cuando los israelitas salieron de Egipto, por el poder del Todopoderoso, ellos cruzaron el mar, ¿cómo se llama? El mar Rojo. Cruzaron el mar Rojo. Y cuando los egipcios, los que le esclavizaban toda la vida, los que le tenían viviendo bajo su sistema, quisieron cruzar también, ¿qué pasó? El agua se cerró. Eso tiene una simbología que representa una vez que ustedes han decidido dejar el mundo en el que estaba viviendo, su antigua vida que les esclavizaba queda sepultado. Y ahora ustedes están para un nuevo camino. Pero, ¿qué faltaba? Faltaba que sean circuncidados. Y para la circuncisión necesitaban instrucción. ¿Qué significaba? ¿Qué es la circuncisión? Aunque ellos físicamente, su cuerpo, su corazón, se puede decir, su mundo, dejaron atrás el mundo que los esclavizaba, en su mente todavía funcionaba eso. Por eso en Éxodo 19 dice lo siguiente. Ahora, eso cuando llegaron ya al monte Sinai. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos, versículo 7, del pueblo, y expuso en presencia de ellos, ¿qué dice ahí? Todas estas palabras que Yahweh les había mandado. El pasar el mar, cruzar el mar, no significaba que ya ellos ya pertenecían al mundo del Eterno. Necesitaban ser circuncidados de corazón. Y para eso Dios le mandó a Moisés que le diga, les voy a dar mi palabra que va a cambiar sus corazones. En versículo 9 dice acá en Éxodo 19, 9. Entonces Yahweh dijo a Moisés, he aquí yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean, para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Yahweh. Y fíjense lo que dice acá. He aquí que yo vengo a ti en una nube espesa. Nube es como que me va a cubrir. A Moisés le va a cubrir. Entonces cuando Moisés vino a los israelitas, en él estaba, se puede decir simbólicamente, habitando la deidad del Todopoderoso. Pero Moisés no era un Dios, pero estaba habitando, porque había descendido en él. ¿Me están captando? ¿No? Un poco complicado. Entonces, esto es para que podamos entender de qué habla Pablo cuando dice que fuimos sepultados en su bautismo, ¿no? Él es el que nos encaminó a salir de este sistema y dejamos nuestra vida pasada atrás. Pablo dice en Romanos 6:3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados, dice, en el Mesías Yeshua, hemos sido bautizados en su muerte? La muerte de Yeshua representó cambiar de etapa, porque él muere por causa de la rebelión de su pueblo, por causa de la negación de su pueblo a su enseñanza, se puede decir por causa del pecado de su pueblo, muere por eso, pero resucita para darle otra oportunidad, para que ellos puedan darse cuenta lo pecaminoso que habían vivido. ¿Y qué dice en el libro de Hechos? Cuando Pedro le hace entender, ustedes fueron responsables de que el Mesías haya muerto.
se compungieron su corazón y tenían el deseo de hacer algo. ¿Y qué les dijo Pedro? Lo que dice en Deuteronomio 30. Arrepiéntanse, regresen al Padre y van a ser recibidos con misericordia. Vendrán tiempos de refrigerio. Pedro no inventó nada. Esa palabra estaba en la Torá. Entonces, es muy común para el hombre de hoy menospreciar al intermediario. El israelita que se rebelaba contra Moisés, como Coré, Datán, Abirán, es porque ellos no querían un intermediario. Ellos querían directamente que Dios le hable a ellos. ¿Pero para qué? Para exaltarse ante el pueblo, para vanagloriarse ante el pueblo. El Padre nos dejó la manera de acercarnos a Él. Uno es la Torá y nos dejó un instructor. Nosotros tenemos que examinar su instrucción. Si vemos nosotros en las instrucciones de este maestro cosa que interrumpe la voluntad del Padre, no lo vamos a seguir. Pero tampoco podemos negar la obra que el Padre le ha dejado. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. O sea, la resurrección del Mesías hizo que los apóstoles cambien su mentalidad. Antes de que Yeshua resucite, ellos habían creído que todo se acabó, que Yeshua fue un buen maestro, pero hasta ahí nomás. Pero al resucitar Yeshua, ellos pudieron entender que las promesas que había dado el Padre, las promesas de restaurar nuestra vida en el maestro Yeshua, se cumplió. Se cumplió. Y por eso ellos siguieron hasta la muerte con su enseñanza. Bueno, vamos a continuar este libro de Colosenses. No sé si me estoy haciendo entender que lo que yo quiero mostrarles es que Pablo a esta comunidad de Colosas le está explicando el poder que está escondido en la Torá y que muchas veces ellos no descubrían por todo ese sistema religioso con el cual ellos vivían. Y vosotros estando, eso ya leído, muertos en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Miren, vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne. ¿Qué significa esto? Para el contexto de lo que estamos hablando. El pecado es transgredir la Torá. Porque no conocían el camino del Padre. Ustedes estaban separados de la voluntad del Padre. A eso se le llama muerto. Y también estaban impuros. No tenían la capacidad de hacer las cosas correctas porque no pertenecían a la voluntad del Padre o al pueblo del Todopoderoso o al pueblo hebreo o a las promesas del pueblo hebreo. Por eso estaban en un estado de tamé, de inmundicia. Eso es lo que significa ahí incircuncisión de vuestra carne. No le dice que no estaban circuncidados. No hay problema si estaban o no estaban circuncidados. Lo que Pablo está refiriendo es a su sistema de vida común. Y dice, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en media y clavándola en la cruz. Bueno, esto es una forma de expresarse, que Yeshua al morir por nosotros, al ir a la cruz, se hizo responsable de todas esas faltas y fallas e incredulidades que había en nosotros. Y no solamente con la gente de la época de él, sino también con las personas que vendrían después, como los que ahora están escuchándole a Pablo, que ellos nunca escucharon nada de Yeshua. Pero Pablo está haciendo entender sus errores, sus faltas, sus pecados se fueron en la cruz con Yeshua. Ahora, ¿por qué? Porque ¿por qué le mataron a Yeshua? ¿Saben lo que Poncio Pilato le había dicho? Yeshua le dijo que estaba ahí para hacer testimonio y testificar la verdad. Y Poncio Pilato le pregunta, ¿y cuál es la verdad? Y no se ve más una respuesta. Porque la verdad era que yo le enseñé a ustedes lo que dice la Torá y ustedes la rechazaron. Esa es la verdad. Y por eso yo estoy muriendo. Entonces, si la verdad fue a ustedes y ustedes la rechazan, eso se llama
pecados. Y por esos pecados a Yeshua le estaban matando, estaba muriendo. Pero acá dice también que al resucitar, al volver Yeshua les abre nuevamente el entendimiento. Recuerden los dos discípulos de Maús, ellos se iban ya, pero Yeshua les aparece, les habla, les charla y les dice tardos para entender todo lo que los profetas decían. Y en ese momento dice, ardía sus corazones. También los apóstoles, cuando Yeshua les aparece y les habla, paz a vosotros. Estas cosas les dije que iba a ocurrir. Entonces dice, les abrió el entendimiento para que comprendiesen la escritura. Y cuando comprende la escritura y se les abre el entendimiento, entonces sus pecados les son perdonados. ¿Qué es su pecado? La vida que tenía antes de hacer cosas que iban en contra de la Torah, termina. Porque han entendido la voluntad del Todopoderoso a través de Yeshua. Y dice aquí, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Y hay dos posibilidades. Una que habla de ese texto que está en Deuteronomio. No está en Deuteronomio. Sí, está en Deuteronomio. Está en Deuteronomio. En Deuteronomio dice que iba a pasar con ellos si no obedecían la palabra. La bendición y la maldición. El profeta Daniel, escribiendo su texto en el libro de Daniel, creo que es 9, habla que la maldición de la ley cayó sobre nosotros, que había un acta que iba en contra de nosotros porque no habíamos hecho las cosas que el Padre quería. Pero cuando viene alguien y nos enseña la verdad, nos habla la verdad y muere por la verdad y resucita con la verdad, nos da la nueva chance y anula todas esas maldiciones. El que se anulen todas estas maldiciones quiere decir que nos está dando otra oportunidad para poder seguirle y servirle. Bueno, hay otros que dicen que acta de los decretos también son todas las teorías que pusieron los judíos para impedir que los gentiles se hagan parte de la comunidad. Y muchísimas reglamentaciones que ahora el apóstol Pablo va a mencionar. Que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Una metáfora, una forma, ¿cómo se puede decir? Su comparativa de hablar de una guerra de pecado en la cruz. Nosotros siempre creemos que Jesús murió en la cruz y pagó nuestra culpa, venció al pecado. Pero ¿cómo lo venció? Si estaba en la cruz. Venció la ignorancia en el corazón de sus discípulos. Venció esa torpeza, esa incredulidad que gobernaba el corazón de sus discípulos. Todo eso Yeshua, al ir en la cruz y resucitar, lo venció. Porque a partir de ese momento sus discípulos le seguían. Por tanto, dice, vamos a ver esta parte. Nadie os juzgue en comida o en bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es del Mesías. ¿Qué quiere decir que es sombra de lo que ha de venir? Y miren, ¿de qué estaba hablando? Por ejemplo, en comida. La comida va a haber un tiempo en que va a ser restaurada, en que va a ser una comida correcta. Entonces la Biblia dice que nadie te juzgue en comida. ¿Pero por qué? Porque, a ver, ¿por qué te juzgan las personas? ¿Porque vos comes comida no kosher o porque no comes comida no kosher? ¿Qué quiere decir kosher? Que es permitido por la Torah. La gente te juzga y te critica porque vos comés comida kosher y no querés comer comida no kosher. Por eso te critican. Que conste esto, que yo no le estoy acá diciendo a nadie qué tiene que comer y qué no tiene que comer. Ustedes pueden averiguar en el libro. También tenemos un estudio relacionado sobre la comida, ¿no? Hoy no es el tema. Pero acá está hablando que a mí no me pueden juzgar. ¿Y quiénes le juzgarían? Está hablando probablemente de si existía en ese grupo, ¿no?
los que creían que solamente una ley universal había para todos los creyentes y todos tenían que creer por igual. Esa era una corriente que funcionaba en aquella época y tenía una mezcla de pensamiento greco-romano. Hoy en día le pueden llamar los noajidas, ¿no? Serían hoy en día. En cuanto a día de fiesta, luna nueva o día de reposo, claro. Porque cuando el creyente en Yeshua empezaba a seguir la Torah, una de las cosas que quería hacer es cumplir los reglamentos que te hacía pueblo. Estos estatutos, estas reglamentaciones, solamente sirven para identificarte como pueblo, para identificarte como pueblo hebreo, como pueblo del Eterno. Y por eso algunos le querían juzgar a las personas por eso, como hoy en día, ¿no? Pero no se dejen engañar porque algunos se iban al extremo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es del Mesías. A ver. Bueno, vamos al versículo 18. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente, hinchado por su propia mente carnal. Miren, después de haber dicho que nadie te juzgue en comida o en bebida, o en luna nueva, en día de reposo, nadie te impida celebrar, inclusive si no celebras, nadie te juzgue por eso, si es que vos estás haciendo lo que al Mesías le agrada, que es seguir los pasos de la Torah. Pero también habla que nadie te prive de vuestro premio, afectando humildad. Dice, vamos a la nota 18, a ver si se puede la nota 18, para una traducción viviente, como dice en este capítulo. Dice, no dejen que los condene ninguno de aquellos que insisten en una religiosa abnegación o en el culto a los ángeles, al afirmar que han tenido visiones sobre estas cosas. ¿Qué les parece? Personas que te dicen, pero vos viste, pastor, ya visión, vos sanaste ya enfermos, vos le hiciste liberación, vos viste ángeles, a mí se me aparecieron ángeles. Y todavía, dice, se abstienen de muchas cosas religiosamente. No, yo no puedo usar esta palabra, yo no puedo hacer estas cosas, totalmente yo no puedo. Para mí, cuando nosotros, miren, lo que la Biblia nos está enseñando constantemente es cómo le vamos a tratar a nuestro semejante, cómo le vamos a tratar a nuestro prójimo, a la persona que está a nuestro lado, a nuestra familia. Pero la gente quiere aprender mucha religión, mucha teoría, pero no quiere aprender cómo tratarle a la gente, a la persona, cómo hablarle bien, cómo poder servirle en lo que te puedan, en lo que podés. Es difícil, ¿no? Abrir la mente de las personas. Y ellos te salen con visiones, y vi revelaciones, y vi misterios. Y bueno, afirman que han tenido visiones sobre estas cosas. Su mente pecaminosa los ha llenado de arrogancia. Es una cosa que pasa con las personas que se agarran de todo este sistema. Se sienten ya superiores, se sienten ya poderosos, ya no quieren escuchar a nadie, ya no quieren compartir con nadie, ya han descubierto el mundo invisible. Bueno, vamos a avanzar porque quiero terminar por lo menos este capítulo. Y no haciéndose, dice, de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece en el crecimiento que da Elohim. Ahora, ¿a quién le llama acá la cabeza? Al Mesías. Y acá compara el cuerpo, ¿no? Que cuando nuestra cabeza está bien firme, está bien sano, puede guiar todo nuestro cuerpo, puede hacer que reciban todo órdenes, mano haga esto, mano haga pie, todo. Y esa cabeza, ¿de dónde sacó para guiarme todo así? Y yo creo que del Eterno. Y no haciéndose la cabeza. Estas personas ¿cómo se puede decir? Se agarran de huecas filosofías,
de pensamientos raros, de ritos raros y de creencias hasta raras, en ángeles que vienen y le hablan y le dicen, así dirás al pueblo. Entonces, vemos estas cosas, ¿no? No agarrándose del mensaje que da el maestro, mensaje de la Torá que acabamos de verla. Pues si habéis muerto en el Mesías, así dejaste tu mundo antiguo gracias a la creencia que tienes en el Mesías, en cuanto a los desperdicios del mundo, dice, o rudimentos significa eso. ¿Por qué? Como si vivieras en el mundo os sometéis a preceptos, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques. Eso me parece, ya una vez hablamos de esto, que eran reglamentos que establecían grupos religiosos. Que no tienes que moverte tal día, no tienes que comer tal día, no tienes que tocar tales cosas, si no ya estás contaminado. Un montón de rituales que simplemente te desvían de la verdad. En conformidad, dice, a mandamiento y doctrina de hombre. Cosas que todas se destruyen con el uso. Dice conformidad, mandamiento y doctrina de hombre. Esto probablemente, estas reglamentaciones eran lo que impedía que muchos creyentes se acerquen a Yeshua. Tales cosas, versículo 23, a la verdad tienen cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato al cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Nosotros podemos seguir como queremos las prácticas que aprendemos. Prácticas como, no sé, adornar la casa, preparar una cena con menorá, con velas. Todas las cosas que nos agrada podemos hacer. Usar talí, usar kipá, usar barba, todo. Pero tienen que saber que eso no evita que sea, no te hace mejor ni peor persona. Solamente te hace un practicante. Tal vez te va a ayudar. Pero el apóstol Pablo dice que esas cosas terminan muchas veces, o sea, no funcionan para cambiar nuestra mentalidad. ¿Qué es lo que sí cambia nuestra mentalidad? Las enseñanzas del maestro y de la Torah. 23. Podrán parecer sabias porque exigen una gran devoción, dice, una religiosa abnegación y una severa disciplina corporal. Pero a una persona no le ofrece ninguna ayuda para vencer sus malos deseos. ¿Y qué es lo que puede hacer que yo venza mis malos deseos? Escudriñar la escritura. Es la Torah. La Torah, la enseñanza del maestro, la revelación del maestro, las instrucciones del maestro. Eso cambia mi mente. Me hace una persona más abierta. O sea, el maestro Yeshua nos enseñó la Torah. Yo le considero a él, a su persona, un gran maestro. Un gran maestro que me reveló las promesas. Un creyente en Yahweh, en el Eterno. Yo a Yeshua le considero un creyente en Yahweh. Creyente en Abraham, Isaac y Jacob. Creyente en Moisés. Creyente en los profetas. Por lo tanto, alguien que sirvió a la humanidad para unirnos al Creador y para que esas promesas que se le dio al pueblo hebreo y que serían heredadas también por un pueblo gentil como nosotros, también se va a cumplir. Así yo veo. Y existe mucha filosofía humana en este tiempo. Hay que aprender a discernir y a poder entender correctamente. Amén. Gracias a todos por haber hoy compartido con nosotros. Estoy muy agradecido de su participación. Nosotros queremos que constantemente nos acompañen a través de la transmisión, dándole me gusta, entrando en otros estudios, compartiendo también con las personas. Algunos que quieran unirse, ahí hay una cosa que dice únense y ahí pueden hacer un aporte semanal, mensual, ¿no? Ustedes eligen, ¿no?, el aporte que quieren hacer. De esa manera colaboran con todo el trabajo que estamos haciendo. Estamos llegando, hermano, en tiempos duros, tiempos difíciles. Necesitamos mucho de la gracia del Padre. A los hermanos que están participando con nosotros,
Espero que aprovechen, ¿no?, el tiempo que nos da el Todopoderoso para cuando nos tenemos que reunir, ¿no? Nuestra vida pasa y lo único que queda son los momentos que hemos vivido y que hemos compartido. Y si se sienten, ¿cómo se puede decir?, herederos de estas promesas y parte de esta comunidad. Claro, no les podemos obligar a los que no se sienten parte de nuestra comunidad, ¿no? No estamos hablando de los que se sienten parte de la comunidad, en los que se sienten satisfechos con lo que compartimos. Si hay alguien que no se siente cómodo, no puede decir, puede hablar, puede explicar: pastor, me parece que esto no tiene nada que ver con la palabra, es otra cosa, nos hemos desviado del tema. Se puede hablar, ¿no? Yo no estoy cerrado a oír. Si creen que hay algo que agregar, pueden compartir, ¿no? Este es el objetivo. Todo es para que seamos mejores personas en nuestra casa, con nuestra familia. Imagínense muchas personas viviendo una religiosidad exagerada y pasando los años después destruye su vida, destruye su familia, destruye todo, porque es arrastrado por un sistema. Eso es lo triste, ¿no? Y pasa, ¿no? Y ocurre. Bueno, Shalom, Laila Top para todos. Ingresa a nuestro canal de YouTube y suscríbete.